Hola amigos y amigas, hoy lunes 13 de marzo del 2023 vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Es legal lo que vienen realizando las diferentes entidades públicas para declarar la nulidad de oficio de los contratos administrativos de servicios? Esa pregunta la respondemos a continuación. Como sabemos, el 9 de marzo del año 2021 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31.131, que ha tenido una vigencia de más de un año. Luego fue declarada inconstitucional y lo que perseguía esta ley era que los trabajadores CAS pasen al decreto legislativo 276 y 728. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, dejando vigentes la modificación del artículo 5, que ahora establece que los contratos CAS son de duración indeterminada. Asimismo, dejó vigente la modificación del literal F del artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, ley que regula la contratación administrativa de servicios, en el sentido que el contrato CAS se extingue por decisión de la entidad en caso de que exista procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué pasó con las entidades del Estado? Muchas han impedido el ingreso de los trabajadores a las instituciones públicas cuando asumieron la gestión municipal. Otras, antes del 31 de diciembre, remitieron cartas a los trabajadores mencionando que se culminaba el 31 de diciembre y que debían entregar los cargos. Aquellos trabajadores han iniciado procesos judiciales contra las entidades, han presentado medidas cautelares, muchos jueces han estimado las medidas cautelares y han ordenado que las entidades repongan provisionalmente a través de la medida cautelar a los servidores mientras que dure el proceso principal del proceso contencioso administrativo. En otros casos, se ha presentado las demandas de invalidez de los contratos CAS porque los que habían sido contratados y fueron despedidos son obreros que trabajaban en las instituciones del Estado como policías municipales, serenos, choferes, vigilantes, trabajadores de limpieza pública, trabajadores de parques y jardines. Situación muy diferente a los que han realizado trabajos netamente administrativos. Ahí está la diferencia. Luego de eso, ¿qué sucedió? Muchas entidades del Estado han iniciado los procedimientos para declarar la nulidad de oficio de los contratos CAS. Por ejemplo, tenemos casos de que han corrido traslado a los servidores y les han dicho: demuestra que tu plaza CAS estaba prevista en el CAP y en el PAP. Otros dijeron: a ti te mandaron una carta señalando que debías entregar el cargo. Luego, mediante resolución de gerencia municipal, declararon la nulidad de esa carta y dispusieron que tu contrato es indeterminado. Sin embargo, ahí se ha producido una usurpación de funciones porque el que debía declarar la nulidad de oficio de esa carta es el gerente de administración y no el gerente municipal.
Otro caso ha sido que han declarado la nulidad de oficio de manera directa, sin correr traslado a los servidores. Ellos se sintieron sorprendidos cuando de un momento a otro les notifican la resolución que declara la nulidad de oficio de su contrato CAS, sin haberle corrido traslado. Y otro, lo que actualmente está sucediendo en el gobierno regional de Junín. Han corrido traslado a los servidores del gobierno regional de Junín, mencionando que las adendas de los contratos CAS y las resoluciones que han determinado que los contratos CAS son indeterminados no han sustentado si esos contratos son transitorios o permanentes. Ese es el motivo que les han corrido traslado para que absuelvan. Luego seguramente van a declarar la nulidad. Muy bien, vamos a desarrollar los temas, los hechos, los casos que están sucediendo en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, este es el caso de la Municipalidad de Cerro Colorado de Arequipa. Ahí les corrieron traslado mencionando cuando te han contratado vía contrato administrativo de servicios, la plaza que tú ocupas no estaba prevista en el cuadro de asignación de personal ni en el presupuesto analítico de personal. Por lo tanto, te corremos traslado para que la absuelvas. Han absuelto a muchos trabajadores y en otros casos ya se han producido la emisión de resoluciones de gerencia municipal que están declarando la nulidad de oficio de los contratos CAS. Al respecto, les menciono que no es legal esa decisión. ¿Por qué? Porque los contratos CAS nacen como consecuencia del requerimiento que realizan las unidades orgánicas. Por ejemplo, una unidad orgánica necesita trabajadores CAS para realizar labores de asistencia. Esas labores son permanentes, van a permanecer en el tiempo, pero no necesitan estar previstas en el CAP y en el PAP. ¿Qué plazas tienen que estar previstas en el CAP y en el PAP? Las que corresponden al decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. No los contratos CAS al amparo del decreto legislativo 1057. Y sobre eso existe una resolución de presidencia ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que establece que no se requiere que esas plazas estén previstas en el CAP y en el PAP, es decir, las plazas bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057. Eso quiere decir que los trabajadores que han sido notificados con las resoluciones que declaran la nulidad de oficio de su contrato CAS y presentan la demanda contenciosa administrativa que tenga como pretensión la nulidad de esa resolución y la reposición, van a tener éxito porque el Poder Judicial les va a dar la razón. Otro caso es que ya se declaró como contrato indeterminado los contratos CAS de parte de la entidad. Sin embargo, mencionan que el que debió declarar la nulidad es la gerencia de administración y no la gerencia municipal. En este caso, si los trabajadores cumplieron con los requisitos que establece la norma,
Es decir, haber ingresado por concurso público cumpliendo mínimamente las fases de evaluación curricular y entrevista personal y haber superado el periodo de prueba, que es más de 3 meses, ese contrato va a permanecer vigente en el tiempo. No se requiere que la nulidad la haya declarado la gerencia de administración, que no debió declarar a la nulidad la gerencia municipal. Esas son argumentaciones que en el fondo no enervan en lo absoluto la validez de los contratos administrativos de servicios. Porque si el trabajador cumplió con los requisitos, así como la entidad, no hay por qué declarar la nulidad de oficio. En esos casos también el Poder Judicial les va a dar la razón a los trabajadores que presenten la demanda de nulidad y reposición. Lógicamente, algunos juzgados pueden declarar infundada la demanda, pero no se desanimen, no se desalienten, porque en segunda instancia les van a dar la razón. Eso siempre suele suceder. Hay algunos trabajadores que se desaniman con los resultados, ¿no? Y también hay diferentes formas de resolver de parte de los jueces laborales. Hay otros que te dan la razón, hay otros que no. Existe de todo, pero al final vas a encontrar justicia y te van a dar la razón. Otro caso que se ha presentado de manera recurrente es que hay instituciones que han declarado la nulidad de oficio sin correr traslado al servidor. Y esto es más fácil, ¿por qué? Porque el texto único ordenado de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, ¿qué establece? Que la nulidad de oficio se declara en el caso de que exista quebrantamiento del artículo 10 de la ley 27444, es decir, cuando no se cumplió con la Constitución Política del Estado, con las leyes nacionales, con los reglamentos nacionales, pero esta nulidad se declara previo traslado a la persona beneficiada con un acto administrativo. En este caso, si se va a declarar la nulidad de oficio, se tiene que correr traslado al servidor para que absuelva esta pretensión de nulidad. Y la pretensión de nulidad está dada en los informes técnicos de la subgerencia de personal, en los informes legales de la gerencia de asesoría jurídica, de asesoría legal. Y si no se ha dado eso, es evidente la transgresión de la ley del procedimiento administrativo general, que dispone que todas las nulidades de oficio se tienen que correr traslado a los que se beneficiaron con ese acto administrativo. En ese caso también el Poder Judicial va a declarar fundada la demanda y va a ordenar la reposición del servidor. Otros casos, como estamos comentando, es del gobierno regional de Junín, ¿no? Que han corrido traslado a los servidores mencionando que las resoluciones que declararon que los contratos CAS son de duración indeterminada no han contemplado si esos contratos son transitorios o permanentes, no han sustentado, ¿no? ¿Por qué están declarando como contratos indeterminados? En este caso, esa declaración de nulidad que hará el gobierno regional de Junín va a ser declarada nula por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque todos los contratos han cumplido con los requisitos. Es decir, reitero, ingresaron por concurso público cumpliendo las dos fases, evaluación curricular y entrevista personal, han cumplido con las bases y entonces está dentro del marco legal. Ahora,
no todo es perfecto. Muchos pueden decirte, o sea, que todos los trabajadores ya son indeterminados, no pasa nada con ellos, no necesariamente. ¿En qué casos sí es legal que las entidades declaren la nulidad de oficio? La explicamos a continuación. Por ejemplo, hay algunos servidores que lograron ingresar a la institución pública sin haber cumplido las bases al 100%. De pronto que al momento de la evaluación, de la convocatoria, las bases establecían como requisito tener 2 años de experiencia, tener título profesional. Y el que ingresó tiene 1 año de experiencia y tiene bachiller. ¿Cumplió con el requisito previsto en las bases? No, no cumplió. En ese caso sí es posible que se declare la nulidad de oficio de ese contrato administrativo de servicios. Otro ejemplo. En las bases establecían que se requiere mínimamente el grado académico de bachiller en administración. El servidor había culminado la universidad, tenía su constancia de egresado, solo le faltaba unos trámites para obtener el bachiller. Pero por querer trabajar pronto, ¿qué hace? Falsifica el documento, es decir, el bachiller, y lo presenta. Y con eso gana el concurso. La entidad revisa y al momento de haber suscrito el contrato no tenía el grado académico de bachiller, la obtuvo con posterioridad. Y eso es fácil de verificar cuando se ingresa a la página web de la SUNEDU. Se verifica ahí en grados académicos y títulos si esa persona que postuló tiene o no tiene ese documento, es decir, el grado académico o el título profesional. La entidad corrobora que obtuvo con fecha posterior, pero al momento de la suscripción del contrato no tenía ese bachiller. En ese caso, también procede la nulidad de oficio. ¿Por qué? Porque el servidor falsificó documentos. ¿Y la entidad qué va a hacer? No solo va a declarar la nulidad de oficio, sino que va a remitir todos los actuados a la Procuraduría Pública Municipal, si son las municipalidades, o a la Procuraduría Pública Regional, si se trata de gobiernos regionales. En esos casos sí es posible que se declare la nulidad de oficio, porque no todo es perfecto y tampoco no existe pues la impunidad, ¿no? O sea, yo postulo, no cumplo con los requisitos, paso los 3 meses, ya estoy contento, ya estoy feliz. No. Si cometiste error, no son errores, si actuaste de manera dolosa, vas a tener consecuencias de orden legal. Pero si tú cumpliste con todo al 100% y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Vamos a declarar la nulidad, o esta es la información que brinda Recursos Humanos, que tú no tenías el grado académico de bachiller. ¿Qué va a pasar? El servidor dirá, pues un momentito, esa información es falsa. Acá tengo la información oficial de la SUNEDU, que el 17 de marzo del 2021 yo sí tenía el grado académico de bachiller y ese día suscribí el contrato. Y es falso que dicen que yo no tenía. Entonces, en ese caso sí, pues no tiene por qué proceder la nulidad de oficio. Y si la declara, se acude al Poder Judicial, se acciona judicialmente y la consecuencia será pues que repongan al servidor. Y no solo eso, el servidor tiene la facultad, la potestad de solicitar indemnización por los daños y perjuicios
causados. Muy bien, estimados amigos, hemos respondido a la pregunta si es legal lo que vienen realizando las diferentes entidades públicas para declarar la nulidad de oficio de los contratos administrativos de servicios. Judith Maximiliano comenta: ¿es la SUNEDO quien debe investigar entonces? ¿Cuántos serían sacados del trabajo? Ahí sí habría chamba, bien doctor. Bueno, lo que les decía, ¿no? La entidad tiene la facultad de la fiscalización posterior que establece el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y eso es lo que está pasando en muchas entidades. Están revisando los currículums, están haciendo las contrataciones de informes, y si verifican en SUNEDO que no cumplió el requisito al momento de la suscripción del contrato, ese contrato va a ser declarado nulo. Otros casos, cuando no cumplió la experiencia al momento de suscribir el contrato. Otro caso, cuando demostró la experiencia, demostró entre comillas, pero resulta que el certificado o la constancia de trabajo es falsificada. Hacen el contraste de información y dicen: este trabajador jamás estuvo en esta institución. Y con eso cae. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, de mala fe, la institución informa que el trabajador no estuvo y él demuestra con sus boletas, demuestra con sus registros de la AFP, con sus registros de salud? Bueno, pues quien va a quedar mal será la entidad y el Poder Judicial le va a dar la razón. Además de ello, el servidor estará expedito para demandar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Bien, estimados amigos, vamos a retornar el próximo lunes 20 de marzo, a partir de las 8:30 de la noche. Bueno, dejamos de despedirnos porque vamos a tener que seguir respondiendo las preguntas, ¿no? David Torres Adriano nos pregunta: se ingresa por concurso CAS en mayo del 2022. Se suscribe un contrato por 8 meses hasta diciembre del 2022. Renuevan solo por 3 meses, de enero a marzo. La pregunta: ¿la adenda debió ser por el mismo periodo inicial 8 meses? No necesariamente. Se hace el contrato por 8 meses, ya, de mayo a diciembre. Luego renuevan por 3 meses. La pregunta es: ¿se debió hacer por 8 meses? No. La entidad puede hacerlo por 3 meses, o por 8 meses, o por 6 meses, o por un año. Ahí no existe ningún problema, ningún inconveniente. Pero acá el trabajador ya tiene un contrato indeterminado. ¿Por qué? Porque cumplió con las fases. Ha pasado los 3 meses, ha ingresado por concurso público. ¿Y qué pasa si 5 días antes del 31 de marzo le remiten una carta? Esa carta será objeto de una demanda de nulidad y la consecuente reposición. ¿Por qué? Porque el servidor cumplió con la normatividad y tiene derecho a que se le reponga. Ahora, muchos dicen, incluso abogados de reconocida trayectoria en materia laboral, que dicen: solo es posible la reposición de los servidores que ingresaron hasta el 9 de marzo o hasta el 10 de marzo, fecha en que se publicó la norma, y ya no permitía
que se siga convocando concurso CAS. Efectivamente, la ley 31131, ¿qué decía en sus disposiciones complementarias? Que ya no hay más concurso CAS. Y sin embargo siguieron contratando. ¿Pero qué pasó? Las entidades no hicieron lo que les dio la gana, sino que se han publicado diversas normas, diversos decretos de urgencia que autorizaban la contratación. Pero al margen de eso, ¿es posible o no es posible que los contratados CAS después del 10 de marzo retornen? Sí es posible. ¿Por qué? Porque existe el 9º Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la República, que ha sido publicado en el mes de agosto del año 2022, que establece que también tienen derecho a retornar los servidores que ingresaron con posterioridad al 10 de marzo. Ya está, se invoca ese pleno y se gana la demanda. Vamos a continuar respondiendo las preguntas. Reina Sacha Pérez nos pregunta: ahora, ¿cómo se debe contratar al personal CAS? ¿Y ellos pueden quedarse con CAS indeterminado? Claro, el CAS siempre va a ser CAS, porque no existe una norma que ampare que pases a otro régimen laboral, como era esta ley 31131, pero no es posible porque esta ya fue declarada inconstitucional, como lo explicamos. Iván Ramos Caballón: doctor, buenas noches. Si se identifica irregularidades en el proceso de convocatoria, como presentar documentos falsos o inexistentes, no cumpliendo el perfil requerido, procede la nulidad de oficio por ser un proceso irregular y fraudulento por el supuesto trabajador que ganó el concurso. Claro que sí, eso ya lo expliqué. Vuelvo a repetir, ¿no? La nulidad de oficio es legal cuando está debidamente sustentada, ¿no? No como en los casos que he explicado, pues no tiene sustento legal y declaran la nulidad de oficio. Pero en este supuesto, presentaron documentación falsa, sí o sí va a ser declarada nula. Muchas personas han visitado mi estudio jurídico con estos casos. Yo he sido sincero y les he dicho, en este caso no va a proceder una buena solución a tu caso. ¿En qué me baso? ¿En qué me sustento para yo absolver la pretensión de nulidad de la entidad? No voy a decir, pues me lo han falsificado, no, porque tú sabes lo que estás presentando. Tú sabes si al momento de la postulación tenías o no tenías el grado académico de bachiller, tenías o no tenías el título profesional. Otra cosa sería que la entidad está aduciendo que tú has falsificado los documentos y se basa en un informe del jefe de recursos humanos, cuando en realidad no es cierto. Entonces tú demuestras contundentemente, sacas la información de la universidad, que sí tienes el grado académico. Esa la corroboras con un informe de SUNEDU. Con eso haces la absolución. Esa absolución tiene que ser exitosa porque quien ha dado falsa información es la entidad y no tú. En este caso sí, pues no, va a proceder. Y si no le da la razón, lógicamente va a proceder el proceso judicial. Willy Herrera Gaona dice lo siguiente: la demanda contra la resolución y carta necesariamente puede ser por un proceso contencioso administrativo o puede ser por una acción de amparo. ¿Qué dice la ley 27.584? Que la demanda, en el caso de que se trate de actos administrativos emitidos por las entidades públicas, se realiza a través del proceso contencioso administrativo. ¿Qué sucede? Se declara la nulidad de oficio de un contrato CAS. Es administrativo y se tiene que realizar necesariamente por el proceso contencioso. Ya existen jurisprudencias
incluso que son vinculantes de parte de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Tribunal Constitucional, que han establecido claramente que los procesos de amparo no son aplicables a materias laborales. Entonces, hay que tener cuidado porque al final te pueden declarar improcedente, no porque no tengas la razón, sino porque esa no es la vía. Me había despedido, pero siguen las preguntas y vamos a responder todas las preguntas. Delia Canchangia Abad. Si en caso te llega tu medida cautelar favorable y notifican a la entidad municipal para que te reponga en 10 días y ésta no cumple con ello, ¿qué puede pasar? ¿O qué se puede hacer? Toda resolución expedida por un juez de trabajo es de cumplimiento obligatorio. Se expide una resolución que concede una medida cautelar. La entidad no puede decir, bueno, pues he formulado oposición a esa medida cautelar, que la resuelvan. Si no me dan la razón, apelaré. Y si tampoco me dan la razón la apelación, recién dejaré que el servidor regrese. No, no es así. Esa medida cautelar se tiene que ejecutar sí o sí mientras esté vigente. La oposición no deja sin vigencia a la medida cautelar. Si esa oposición es declarada infundada y la entidad apela, esa apelación no quita la vigencia de esa resolución que declaró infundada la oposición. ¿Y qué se debe hacer? Lo que se debe hacer es presentar el requerimiento al Poder Judicial. Decir, señor juez, no está cumpliendo la entidad, por lo que solicito que se le requiera a que cumpla bajo los apercibimientos que debe dictar su despacho. ¿Y el juez qué va a dictar? Va a decir, sírvase cumplir bajo apercibimiento de multarse a los funcionarios responsables, asimismo de reemitir copias certificadas a la Fiscalía para las acciones legales que correspondan. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? En caso de que no se cumpla, va a remitir copias a la Fiscalía y la Fiscalía va a formalizar denuncia por el delito de resistencia a la autoridad, por el delito de abuso de autoridad. Y también va a imponer la multa. Y eso está previsto en el Código Procesal Civil. Y ese funcionario en el futuro será sentenciado. Entonces, no se crean todopoderosos, ¿no? Yo soy subgerente de personal, yo soy alcalde, soy gobernador regional, soy gerente municipal, soy gerente de administración y no hago caso. No, señor. Tienes que hacer caso porque si no vas a tener un futuro negro. Es decir, te van a inhabilitar, pues. Entonces, eso no está bien. Y tarde o temprano el servidor va a retornar a su centro de trabajos. Bueno, siguen las preguntas. Ronald Nestares, doctor, buenas noches. Una consulta. Los contratos CAS del 2023, si pasan el periodo de prueba de 3 meses, ¿pueden llegar a ser contratos indeterminados? ¿Qué casos pueden estar contemplados? Bueno, lo dije. Cuando se cumplen los requisitos, es decir, concurso público, y el periodo de prueba, 3 meses, los contratos son indeterminados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el contrato ha sido directo, sin concurso y pasó más de 3 meses, 4 meses, un año? En ese caso, la demanda no va a prosperar. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, el demandante demuestra que ha laborado más de un año, sin embargo, no demuestra que ha ingresado por concurso público. Además, las bases tienen que ser claras, ¿no? Si las bases dicen
que es un CAS transitorio, por ejemplo, dice 6 meses y te cortan a los 6 meses y no hay más convocatoria porque en realidad ha sido transitorio, en ese caso también no va a prosperar la demanda. Pero si dijeron 6 meses transitorio y pasa los 6 meses, pasa el año, pasa los 2 años, no es transitorio, pues ya es indeterminado. Va a depender mucho de lo que suceda en la práctica, en los hechos. Moratillo de la Cruz Pilar. Buenas noches. En una municipalidad provincial se tiene el reglamento interno de trabajo aprobado el 17 de enero del 2018, donde el horario indica que es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde. A ver, ¿qué pasó? A ver, se me... Vamos a ver. Caramba, se me perdió la pregunta. ¿Dónde está? Era la pregunta. Bueno. Acá decía que han establecido que el horario para los servidores es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde. Bueno, si el reglamento establece un horario que sea de lunes a sábado, no hay ninguna ilegalidad. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1057 establece que los contratos administrativos de servicios están dadas para que se elabore 48 horas semanales. Es decir, mientras que no se transgreda el límite que establece el decreto legislativo 1057 y su reglamento, no existe ninguna transgresión a la norma. Entonces, eso se debe verificar, ¿no? Pero si de pronto dicen, ¿sabes qué? Van a trabajar de lunes a sábado, de 8 a 1 y de 3 a 6, de lunes a sábado. En este caso sí se está transgrediendo porque ya se está sobrepasando las 48 horas de labores. Muy bien, continuamos respondiendo las preguntas. Tony nos pregunta, doctor, buenas noches, ¿los personales de CAS indeterminadas pueden ser rotados a una unidad orgánica diferente por un periodo mayor a 90 días establecidos en el decreto legislativo 276? Bueno, cuando se publica el decreto legislativo 1057 y su reglamento, el decreto supremo 075-2008 PCM, ¿qué se establecía? Efectivamente que los contratos CAS pueden ser rotados por un máximo de 90 días. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas instituciones. Pero ahora, ¿qué sucede? Los CAS ya se han convertido en indeterminados. Y al convertirse en indeterminados significa que las rotaciones se pueden hacer por un periodo mayor. Lógicamente que estas rotaciones tienen que respetar la especialidad, tienen que respetar la remuneración, ¿no? No significa, pues, tú eres contrato casi indeterminado, estabas como analista contable en la subgerencia de contabilidad, ahora te pasaré, pues, a la gerencia de asesoría legal para que hagas informes legales. En ese caso es abusivo. ¿Por qué? Porque el servidor es contador y es imposible que un contador pues haga informes legales, ¿no? En ese caso sí, esa rotación es ilegal, por lo tanto existe abuso de autoridad y esa rotación es nula de pleno derecho porque no está cumpliendo con lo que establece la norma y con lo que establece los informes de servir, ¿no?
¿Qué dicen los informes de servir? Los informes de servir establecen que los actos administrativos que dispongan las rotaciones tienen que estar debidamente sustentadas, debidamente motivadas. No se trata de hacer una rotación porque se me ocurra como entidad, ¿no? Resulta que este trabajador no me cae, no es mi amigo, y a cambio de él voy a pedir que venga mi amiga para que trabaje conmigo y se hace la rotación. No, se tiene que motivar, se tiene que sustentar bien porque se está dando la rotación. No se trata de hacer rotaciones porque se nos ocurra. En eso hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, estamos presentando las respuestas a la pregunta si es legal la forma de proceder de las entidades para declarar la nulidad de oficio de los contratos CAS. Muy bien, estimados amigos, no habiendo más preguntas, ahora sí nos despedimos hasta el próximo lunes 20 de marzo a partir de las 8:30 de la noche. Pueden escribirnos al 964-93-30-47 o llamarnos también o visitarnos al estudio jurídico que está ubicado en el Jirón Parra del Riego 814 del Distrito del Tambo. Atendemos de lunes a viernes en el horario de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y también nos pueden dar sugerencias a través del WhatsApp 964-93-30-47 recomendando qué tema debemos tocar el próximo lunes 20 de marzo. Muy bien amigos, un abrazo a todos ustedes, hasta la próxima.